Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, hola. Hola, buenas tardes. buenas noches para ustedes, buenas noches a todos, todas, todes, a quienes se hayan conectado con nosotros para estar hoy en esta lectura que nos tiene bastante emocionada. Con mucha emoción y con bastante gratitud recibí la invitación de Carolina Toro, miembro del comité organizador de este noveno encuentro de poetas y narradores, José Rubén Romero, para ser moderadora de esta lectura y me asignaron el espacio para compartir con estas 5 fabulosas mujeres. El evento es un proyecto comunitario de Michoacán que por lo menos creo que demuestra que con sus 9 años de existencia la palabra tiene poder para convocar, para crear y para crecer en comunidad, porque este es un proyecto comunitario, como bien dije. Estoy muy feliz de compartir el espacio con estas 5 escritoras. Ellas hacen parte de la antología Raíces a una voz, antología literaria de la FILIT 2024, que además tiene ciertas particularidades que han tenido al equipo bastante emocionado. Es la primera vez que hay más textos de mujeres que de hombres en la publicación de la antología. Hubo una participación pareja entre hombres y mujeres, además de que es la primera vez que el jurado está compuesto por 3 personas de distintos países: Chile, Colombia, México, reunidos para sentir, para elegir textos, cuya presentación y lectura nos convoca de manera especial, presencial y virtual, desde ayer y hasta mañana, a través de diferentes actividades en el marco del noveno encuentro de poetas y narradores José Rubén Romero. Yo quiero empezar la introducción tomándome unas palabras escritas por Blanca Thié, justamente al inicio de la antología que se lanza en este evento, cuando dice: cada una de las 15 narraciones contenidas aquí nos ofrece su posibilidad y su direccionalidad propia, ya sea jugando con la tensión narrativa, la originalidad en la forma, los giros de tuerca en los finales, los personajes profundos, el lenguaje fluido e incluso enriqueciendo la historia con imágenes poéticas. Para mí esto resume lo que vamos a disfrutar en este momento y lo que se ha disfrutado desde ayer con el evento. Sean entonces bienvenidos, bienvenidas a una mágica lectura donde vamos a tener a Alicia Carrasco, Carmita Díaz López, a Ana Saavedra, a Laura Velarde y a Cristina Ardoiza, a quienes invito a contarnos primero un poco de cada una, de sí, de su escritura, de por qué o para qué están acá. Bienvenidas. Empezamos con Crisa. ¿Quieres arrancar, por favor? Sí, claro, creo que por la familiaridad se te olvidó mencionar Ecuador, pero Ay, Ecuador también sí. está, estamos presentes, pero creo que es por esa cercanía, ¿no? Bueno, yo soy Crisa, mi nombre es María Cristina Erdoiza. Escribo, no escribo siempre, no es una actividad cotidiana, pero escribo cuando estoy como en los, o en el vacío o en la cumbre de la montaña, ¿no? Un poco esos son los momentos que me invitan a escribir. Soy madre de 3 hijos, me encanta la bicicleta, soy viajera, me gusta mucho viajar. Me gustaría que esa sea una condición permanente, me parece que siempre deberíamos de mantener el nomadismo. Y bueno, esa soy yo, vivo acá en Cotacachi, una pequeña ciudad, me gusta mucho el campo también, y disfrutar de la vida comunitaria. Soy muy de vivir en comunidad. Qué Eso, maravilla. muchas gracias, Philip, por este encuentro. Qué maravilla, Crisa. Y sí, pido disculpas, no conté que aquí estábamos México, Colombia y Ecuador. Bueno, continuamos. Laura, te invito para que nos cuentes sobre ti. Bueno, antes que todo, pues buenas noches. Mi nombre es Laura Velarde y bueno, yo radico en la Ciudad de México. Soy más poeta que narradora. Me cuesta mucho escribir narración y admiro mucho a las ganadoras aquí que están presentes, que lo hacen y lo hacen maravilloso. Y bueno, pues realmente a mí me encanta leer, me gusta mucho caminar.
y participar en el encuentro ha sido como confluir varios de los gustos que tengo y pues aquí andamos. Bienvenida, un gusto tenerte en esta mesa con nosotros. Alicia. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alicia Carrasco Ascuaga. Pues es un placer poder estar aquí con todas ustedes y ser parte de esta antología. Bueno, en lo personal soy comunicóloga de profesión y creo que me encanta escribir desde muy pequeña. Es algo que apenas me parece que el año pasado comencé a hacerlo, digamos, como de una forma más consciente. Entré a mi primer taller de cuento y a partir de ahí pues he estado creando y me encanta. Muchísimas gracias. Carmita, ¿nos cuentas de ti? Hola, mi nombre es Carmita Díaz, mi alter ego poético es Fede López. Yo soy de Mérida, Yucatán. Soy psicóloga de profesión, soy docente a nivel tanto bachillerato como universitario. Como se puede ver en mi fondo, me gustan mucho los gatos, los dinosaurios, me gusta mucho jugar videojuegos, leer es una de mis grandes pasiones, realmente me gustaría tener más tiempo para leer, y la escritura es algo que me ha acompañado durante todo el tiempo, ¿no? No solo la escritura a nivel de poesía, sino la escritura en general, es una forma que yo tengo de acomodar el mundo. Entonces, escribir siempre es algo que tengo muy presente y que me gusta hacer en cualquier momento que tenga yo la oportunidad. Estoy muy contenta de estar con ustedes y gracias a la Philip por este espacio. Gracias, Carmita. Ana, terminamos contigo la presentación. Buenas tardes, muchísimo gusto a todas. Mi nombre es Ana Saavedra, yo soy escritora, soy también fundadora de Anaquel Literario. Yo me considero antes que nada soñadora, soy totalmente una persona muy soñadora en el sentido literal. Me encanta escribir, sobre todo escribir cuentos y bueno, pues encantada de compartir esta mesa con ustedes. Qué maravilla, yo estoy muy feliz de ver que tenemos acá mujeres jóvenes. Me encanta además que hay diferentes géneros, poesía, cuento, pero finalmente todos llegan al alma. Le cuento a nuestra audiencia, como les contaba a las escritoras, que yo particularmente estoy feliz con ellas y con los textos. La antología está maravillosa. Hay unos cuentos y unos poemas increíbles, pero estos 5 que vamos a tener el gusto de escuchar de la voz de cada una de sus autoras, creo que van a tocar fibras. Hicimos como un recorrido en la lectura, muy a propósito, para pasar desde expresiones intangibles, luego a situaciones sobre objetos o situaciones de la cotidianidad que generan algo más de tangibilidad, y vamos a terminar con un cuento que creo que llega como anillo al dedo a la reflexión que queremos hacer. Voy a invitar entonces a Crisa para comenzar con su cuento. Crisa a mí me despertó muchísimas emociones. El escenario que describe, la manera como lo describe y esas situaciones paralelas que hay de personajes que están alrededor y te ponen a pensar. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Crisa, todo tuyo. Bueno, me encantaría que aquí esté un mapuche tocándome unos tambores, pero bueno. Pero aquí en el corazón el pueblo mapuche y todos los pueblos del sur. Muerte y no muerte. La Recoleta, Buenos Aires, Argentina, 2009. A Omkem, quien fue concebido en estas tierras, en este Gualmapu. A Camila y a Naiti, parte de esta Pachamama. A la abuela Abelina Flores y su expresión aborigen desde la fotografía que reposa sobre el televisor del Tata. Camino hacia la Plaza Francia. Una señora pasea a sus 3 perros y un estatuista se maquilla con un plateado metálico, robótico. Una pared gris enorme que alberga esculturas aladas, celestiales,
en la calle Junín me sorprende. Inmediatamente pienso en la nobleza alemana, italiana, francesa, que es aquella que se pudo dar esos lujos, hasta en el momento de su muerte. Me acerco a la gran ciudad para los muertos, a la gran necrópolis. La Recoleta no es un dormitorio sagrado pensado en la resurrección, sino una necrópolis. No es un coimeterión, sino una gran necrópolis de 4 manzanas y 6.000 sepulcros a perpetuidad. El estatuista empieza su trabajo y coloca una lata todavía vacía a su lado. Decido entrar. Me entregan un plano guía, pero me piden 6 pesos de contribución. Lo dejo de lado. Decido guiarme por la intuición y caminar a ciegas por la ciudad de los muertos. Me sorprenden las bóvedas, alegorías y esculturas hechas en mármol, piedra y granito. Miro al cielo para distinguir los detalles. Son tan altas como el sol y guardan ese aire que inspira la figura de María o de cualquier mujer. En realidad, parecería que vuelan y se encuentran con los rascacielos bonaerenses. Ángeles y soldados, vírgenes y santas, madres, condes, tenientes, nobles familias y demás. 70, 80, 90, 100 bóvedas, todas con alguna particularidad artística. No sé quién podría, ahí me perdí, todas con una particularidad artística. No sé quién podría estar descansando aquí. Sigo deslumbrada y avanzo despacio. Me confunden. Vuelvo a pensar en el estatuista. Un grupo de turistas se aglutina en una de las calles. Entonces me acerco presintiendo que alguien importante vive ahí. Acierto. Es la casa de Eva Duarte. Evita, me emociono. Aparecen placas de homenajes por parte de los trabajadores argentinos que aluden a su espíritu de solidaridad y justicia. La llaman guía. Eterna en el corazón del pueblo. Te fuiste, pero siempre estás volviendo, dicen. Cierro esta visita corta a Evita escuchando de su voz. Siento deseos irrefrenables de quemar mi vida, si quemándola pudiera alumbrar el camino y la felicidad del pueblo argentino. Yo me guardo la esperanza por la gloria. Lo único que quiero es servir a los humildes y a los trabajadores. Escapo de las fotos de los turistas que irrumpen la intimidad de la visita. Camino, me duele el cuello. Lo mismo le debe estar ocurriendo al estatuista. Se cruza en mi paso un barrendero y pienso en una pregunta que me oriente. Divago y le digo, ¿dónde se encuentran las tumbas de los personajes importantes? ¡Qué boludez, importantes! Pese a que el hombre no cae en cuenta de mi estupidez, intento corregir y digo, los que acabaron con la gente importante, más bien dicho. No hace ningún gesto y me pregunta, ¿sos de acá? Cuando le respondo que no, se desanima. Bueno, me dice, es que para guiarte deberías conocer la historia argentina. Sin embargo, me indica cómo llegar a las bóvedas de los expresidentes argentinos y me menciona con cierto énfasis la del boxeador legendario Miguel Ángel Firpo. Encuentro a héroes y famosos, a escritores y artistas, a soldados y a familias nobles, a Firpo, ángeles de espadas, túnicas uniformes, coronas cruces, palacios, leones y un perro. Todo es relativo. Un gato gris, también como el estatuista, vaga por las calles. Tengo los ojos cansados del monocromismo, de la altura, de la jerarquía del lugar. Siento el vacío, el mismo vacío que sentí en la Patagonia, el mismo que sentí en el Museo Nacional de Bellas Artes, el mismo que siento en todo este sur de la Argentina. Tehuelches, Selknam, Alacaluf, Onas, Yamanás, Huiliches, Pehuenches, Ranqueles, Mapuches. ¿Dónde se quedaron sus pisadas? ¿Dónde está escondido el tesoro de la memoria aborigen? ¿Quiénes son los herederos de su sabiduría? Cierro los ojos y encuentro la respuesta. Ellos viven en el Piltriquitrón, en el lago Nahuel Huapi, en el Chaltén, en el Mayín ahogado, en las Huaytecas. No han muerto. Esa es la diferencia. Atravieso el gran portón Spectacmus Dominum y salgo. El estatuista
termina de quitarse el maquillaje y recoge la lata vacía. Maravilloso. A mí, cuando un texto me gusta mucho, a veces conmueve demasiado, llega al alma y uno se queda como, no me lo dañen, déjenme aquí un momentico en silencio, yo termino de absorberlo. Eso me pasa con tu cuento, Cris. Muchísimas gracias. Luego, si nos queda tiempo, podemos hablar un poquito al respecto. Bueno, Laura, seguimos contigo. ¿Quieres leernos? Te escuchamos. Claro que sí. Bueno, antes que todo, diré bendita lluvia y lamento las interferencias que puedan llegar a ocurrir. El poema con el que yo participé se llama Siempre quedan grietas y comienza. Nadie nos dice cómo llega la muerte, ni el perro, ni el gato, ni el pez, que fallecen solos porque llegaron tarde para alimentarlos. Tarde o temprano todo se deteriora y muere, pero deja trozos de amor sobre la casa, dentro de un cuarto, en una fotografía o en un abrazo, llave que resguarda la puerta de lo que fue un hogar. Entonces te cuelgas de los recuerdos. Se nos fue. Sí, creo que se fue, la perdimos. Bueno, vamos a dejar y en el momento que ella pueda, retomamos. Alicia, entonces hacemos tu lectura porque de pronto si nos... Ah, bien, espérame que creo que ahí está conectando de nuevo para que la aprovechemos por la conexión. Hola, Laura. Hola, creo que ya regresé, perdón. Si quieren, participo en la siguiente. No, lo queremos hacerlo de una vez por si tienes de pronto algún problema con la señal, ¿sí? Ok. ¿Lo repito? Sí, yo creería que sí, ¿cierto, chicas? Ok. Dale. Vale. A ver, siempre quedan grietas. Nadie nos dice cómo llega la muerte, ni el perro, ni el gato, ni el pez, que fallecen solos porque llegaron tarde para alimentarlos. Tarde o temprano todo se deteriora y muere, pero deja trozos de amor sobre la casa, dentro de un cuarto, en una fotografía o en un abrazo, llave que resguarda la puerta de lo que fue un hogar. Entonces te cuelgas de los recuerdos que crecen como tumores, se hinchan de días, de preguntas, de zapatos desgastados que descaminan la melancolía y acuerpan su vacío. Entiendes que las manchas de la mudanza o los muebles de madera que crujen, incluso los insectos, viejos inquilinos del rincón que no supimos resolver, cuelgan de la galería de sombras que se acomoda en ciertos lugares, en el naufragio de algunas personas y objetos, en donde las moscas ya han perdido las alas y su piel se mezcla con el agua putrefacta del florero. Y entiendes que, por muy desordenada que sea una partida, siempre quedan grietas en los humedales de tu pieza por donde entra el consuelo. Gracias. Qué afortunadas somos que no hubo más interrupciones. Gracias infinitas con esa lectura. Yo estoy muy emocionada. Perdón por repetirlo tanto, pero estoy muy emocionada y es una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. Además de que nos están regalando esa lectura en voz alta, lo está leyendo quien lo escribió, o sea, quien lo sintió desde dentro para compartirnoslo a nosotros los lectores, que seguramente lo sentimos de otra manera. Entonces es como una comunión de sentires que me alimenta, que me tiene así con el espíritu. Gracias, gracias inmensas. Alicia, te invito para que nos compartas tu cuento. Claro que sí. Tengo un poquito de tos, así que perdón si de pronto tengo que hacer una pausa. Mi cuento se llama Ropa Limpia. El monstruo me miró a los ojos a través de un pequeño antifaz de cuero que le cubría parte del verdadero rostro putrefacto, y con una voz pastosa y extrañamente aguda, habló enredando las palabras entre sus dientes afilados. De niña siempre tuve miedo de que algo saliera del armario. Por eso en mi casa mandé a hacer uno sin puertas. Pero el monstruo no llegó con la casa. Primero se coló entre la sociedad con un traje de cuero que imitaba la piel de un ser humano. Supo engañar hasta el encuestador del INEGI, pues sin duda alguna parecía un hombre.
cálido al tacto incluso. Después, se escondió entre mis miedos, observándome todo el tiempo. Se aprendió mi nombre y mis comidas favoritas. Sabía qué lado de la cama prefería y lo que me hacía llorar. Mientras balbuceaba palabras, respiraba pesadamente. Me hacía pensar en el cuadro de Dorian Gray de Ivan Albright, tan pútrido. El monstruo decía que me amaba y se quería quedar. Un nudo en la garganta me estrangulaba el cuerpo y la cordura. Descubrir que vives con un monstruo no es cosa de todos los días. Pensé en las noches en que había dormido a su lado acurrucada, creyéndome a salvo. Su traje de humano colgaba en el perchero de la entrada junto a mis bolsas y nuestros zapatos. Su ropa yacía regada en el suelo, un rastro de una desnudez que no deseaba ver. Solo se dejaba su antifaz, ese rostro que, cuando lo ajustaba, parecía risueño y agradable. Un atisbo de necesario anonimato, pues si le viera el rostro, el verdadero, no lo aceptaría por completo. Con esa desfachatez andaba de la cocina al cuarto, del baño al estudio. Arrastraba los harapos cómodamente. Por debajo, la piel asomaba escamosa y podrida, la misma que borboteaba cuando salía luego de estar embutido en aquel traje. Era una montaña amorfa que casi rozaba el techo. Con los rayos del sol parecía una mezcla de petróleo con aceite. Todo el tiempo parecía ir saliendo del pantano. Dejaba una estela de mugre, como si hubiera arrollado algo. Traía consigo un olor fétido al que me había acostumbrado. También había prescindido de los modales, pues ya había intentado atacarme un par de veces. En un intento por no perderme, el monstruo me ofreció 3 sentencias. Me habló de amor, de almas gemelas y de eternidad. El corazón se me estrujó. Hubiera preferido que se quedara en la cloaca de donde venía. Me escudriñaba, analizaba mis reacciones, intentaba leerme, imitarme. El monstruo continuaba su monólogo arrastrando las palabras mientras comenzaba a doblar ropa. Un gesto forzado, un cuadro abstracto. Ivan Albright otra vez. Quería quemar la mesa con la ropa limpia que estaba infectando con sus manazas torpes, pero mis nervios habían echado raíz. Vomitaba lodo mientras hablaba. Daba pequeñas arcadas y caía como engrudo al suelo, salpicando mis pies. Encontraba trozos de alimañas muertas y otras putrefacciones en lo que escurría de sus fauces. Estar ante su presencia me mantenía en un estado de alerta y sometida a una ansiedad constante. A veces cuando regresaba del trabajo sentía incertidumbre por no saber si estaría o no, y al doblar la esquina encontraba la casa en completo silencio, sumida en la oscuridad más profunda, anormal. Otras veces podía escuchar de lejos el movimiento, algún podcast de fondo que auguraba su presencia. ¿Los vecinos lo podían notar? Había un portal directo al infierno ahí dentro y solo yo lo sabía. Temblaba. Con la pandemia todos se recluían en sus casas. Cuando tenía noticias de amigos por teléfono, me retractaba antes de confesar el secreto que guardaba, porque comparándolo con las muertes diarias, resguardar un monstruo en casa no parecía tan grave. Finalmente hizo una pausa. No me quitaba los ojos de encima. Podía adivinar los dientes afilados por debajo del antifaz, como un sin cara con intenciones ocultas. El monstruo me miró a los ojos a través del pequeño antifaz de cuero que le cubría parte del verdadero rostro putrefacto, y con una voz pastosa y extrañamente aguda, habló enredando las palabras entre sus dientes afilados. ¿Me crees? ¿Aún me amas, piba? Si no lo conociera, no habría sabido que sonreía. Una sonrisa retorcida que solo una madre podría amar. La incomodidad fue interrumpida por un gruñido gutural proveniente de algún lado de ese montículo de fango frente a mí, que hizo estremecer los cimientos de la casa y de mi alma. Solo quería vomitar.
Otro gruñido y el lodo comenzó a escurrirle en abundancia. El olor fétido se intensificó. Seguía parada mirándole, estoica. Nunca le había visto tan hambriento, y caí en cuenta de algo. Nunca antes le había visto comer. Entonces, ¿de qué se alimentaba? Finalmente lo aparté. Estaba arruinando la ropa limpia. Y listo. Tienes el micrófono apagado. Lo que les decía al principio, que estos textos llegan sin duda al alma. Y hay otro componente que a mí me parece muy interesante, y es que se presta a muchísimas interpretaciones. Yo, la primera vez que lo leí, sentí algo, cuando lo releí, será esto o aquello, luego, ahorita leyendo, entonces ya hay infinidad de posibilidades, es decir, muchas ganas de conversar con ustedes sobre esto que escriben. Carmita. Bueno, yo sigo procesando lo que leyó Alicia, Sí. pero me pareció maravilloso y estoy muy contenta de compartir este espacio con todas ustedes, porque creo que es maravilloso, ¿no?, tener estos espacios. Yo les voy a compartir una serie de poemas que se llama Vajilla. Platos. Quien diga que no tiene un plato favorito, está mintiendo. Probablemente sea el primero que compraste. Lleva más años contigo. Tal vez sea el que tiene más decoración. Es más atractivo a la vista. Pero ese platito barato, adquirido por impulso, del que te arrepientes, dejándolo al fondo de la alacena, aunque no lo uses ni lo veas, sigue ahí. Lo mismo pasa en las familias, cuando preguntas quién es el preferido y los padres dicen que nos quieren a todos por igual. Tazas. Tengo una colección de tazas. Me las obsequian todo el tiempo. En los intercambios de la oficina, en mi cumpleaños, incluso en Navidad. La gente asume que bebo café, aunque me lastima. Nadie nunca me ha preguntado, ni creo que tengan la intención. Hoy rompí la primera taza que me regalaron hace años. No fue un accidente, solo la solté. Ya no tengo tazas, ni amigos, ni colecciones. Solo una pila de cerámica que no he podido barrer. Cubiertos. No sabes cuántos cubiertos tienes hasta que te mudas. La ropa aumenta, los libros disminuyen, la soledad se mantiene. Pero los cubiertos siguen desapareciendo. Ahora son 7 cucharas, 4 tenedores, un pelador. No sabes cuánta falta te hacen hasta que quieres trozarte la existencia y solo tienes un cuchillo para untar. Gracias. Ustedes escriben literatura para sentir, las 5, y eso que nos falta Ana, pero es que me ha pasado con las 4 y seguramente me va a pasar con Ana. Yo no sé cómo hacen los jurados, no tengo idea, pero desde mi conocimiento como lectora, no como la técnica, ni como una posible escritora, sino como una lectora y que le gusta la literatura y le gusta los textos que le llegan al alma, ustedes son brutales, chicas. Sí, ahorita vamos a conversar un rato y espero de verdad poder conocer y que nos compartan de dónde salen, por qué salen esas ideas, cuál es la intención, más allá de la técnica o sino qué pasa, por qué deciden como compartir estos temas que entre otras son algunos, o sea, todos esenciales, algunos más crudos que otros. Ana, vamos a cerrar la lectura con tu cuento y espero que sigan disfrutando como hemos disfrutado hasta ahora. Muchas gracias. Sí, aquí tengo yo la antología, se las enseño.
Ya me llegó por fin, entonces bueno, voy a tener el gusto de leerla desde allí. Cita pendiente. Las raíces de hiedra salieron de la boca del miembro del jurado en cuanto comenzó a dar su opinión sobre mi novela. No le importó que toda la escuela estuviera de testigo, ni que los padres de familia, los míos entre ellos, escucharan con atención todo lo que germinaba desde su interior. Ni siquiera tomó en cuenta que Lupita, para quien estaba dedicada, como indicaba su título, para Lupita, parpadeara ininterrumpidamente desde la primera fila en que la senté, como un lugar de honor donde no se perdería de nada. El rostro del jurado se transfiguró en una mueca exagerada que multiplicó aquellos tentáculos de fina vegetación y los lanzó con estrépito a todos los rincones del auditorio. Los presentes, distribuidos en las butacas de forma aleatoria y con el único interés de escuchar quién sería el ganador, comenzaron a rascarse brazos y cuello de forma insistente, conforme esas delgadas tuberías de la naturaleza se ramificaron y alcanzaron todos los rincones a su paso. El veredicto estaba dicho: una historia más que serviría de abono para esa tierra árida que anhela el tiempo de lluvias. En cuanto me alcanzaron esas raíces venenosas, me envolvieron con un sentimiento que me impulsó a agachar la cabeza, subir los hombros y encorvar mi espalda hasta que pude ver las puntas de mis pies que se escondían uno por encima de otro en una lucha por pasar inadvertidos. Subí la mirada por mis piernas hasta detenerme en mis manos que aprisionaba una copia de la novela impresa en 120 hojas tamaño carta, pues pensaba regalársela a Lupita cuando resultara ganadora. Las páginas temblaron al enterarse de mis pensamientos secretos. Las oraciones se separaron con facilidad al saber, como afirmación del jurado, que solo las sostenía mi insistencia por mantenerlas unidas. No había trama, los personajes estaban poco definidos y el escenario era vago. Fueron parte de los comentarios que amables se expandían como hierba mala. De inmediato las palabras cayeron del papel como un confeti divertido ante la idea de tener que agacharme otra vez a recogerlas una por una. Sabían que tendría que reunirlas de nuevo y después de luchar por ordenarlas, encontrar las consonantes, separar las vocales, pelear con los signos de puntuación y acentos que siempre se equivocan de lugar y terminan creando más confusión de la que existía en un principio. Qué grande me sentí al salir del auditorio con las letras ocultas en los bolsillos. Hubiera querido pasar desapercibido y separarme también como las letras diminutas que corrían a esconderse debajo de las butacas, pero mi presencia creció conforme todos los ojos recaían en ella, y en vez de romperse en mil pedazos, rompió en llanto. No escuché el veredicto ni el nombre del ganador, pero las raíces del laurel que sustituyeron a la hiedra que destrozó mi intento salieron de las bocas de todos los presentes como coronas triunfales de esa bella historia. Las raíces me alcanzaron escalones abajo del auditorio, sin importarles cuánto hubiera intentado esconderme de ellas o ignorarlas de forma consciente. Fue entonces cuando mi colección incompleta de letras y signos de puntuación tembló dudosa de que me atreviera a usarla de nuevo. Al llegar a casa su peso era descomunal. Las arrumbé en un cajón, apretujándolas con otros papeles y poemas inconclusos. El tiempo se encargó de ayudarme a olvidarlas entre capas de polvo. Pasaron años, se cumplieron ciclos de mi vida sin que me atreviera a unirlas de nuevo. Me dediqué en mis horas libres a un nuevo pasatiempo: deleitarme entre las páginas de otras mentes que sabían unir las palabras mejor que yo. A su lado viajé, nadé, volé, crecí. Muchas Lupitas llegaron a mi vida. Todas ellas se fueron hasta que llegó la adecuada, que por cierto no lleva ese nombre. De su boca siempre surgen raíces de lavanda. Junto a ella conocí algo que me llevó a recordar mi infancia y todos los cuentos que mi abuela me compartía siempre que iba a visitarla al campo. De la boca de mi abuela siempre salían raíces de salvia curandera. Ahora que lo pienso, fue ella quien despertó mi gusto por los cuentos. Mi pareja se dedica a sembrar en los niños pequeños semillas de las flores más maravillosas. Me asegura que es importante acomodarlas en un lugar estratégico para que al germinar lo hagan sin dañar a nadie. No recomienda colocarlas en el estómago.
los ácidos que allí viven pueden dañarlas para siempre. La mente, por su parte, es fría y sin los cuidados adecuados podría congelarlas. El corazón se conecta y da vida a todo lo demás, así que ella recomienda que sea allí donde se coloquen. Su cercanía me hizo notar que eso fue justo lo que hizo mi abuela cuando era pequeña. Me di cuenta de que mi corazón vivía todavía una semilla que había quedado oculta al cuidado del amor de mis padres, y fue hasta entonces, junto a ella, que comenzó a echar raíces por primera vez. También comprendí que era posible dirigir las raíces a mis brazos y hacerlas salir por mis manos para que me ayudaran a unir palabras. Gracias a eso me animé, después de años, a rebuscar entre mis cosas olvidadas aquellas letras que quedaron prisioneras durante tanto tiempo. Al verlas, las sacudí una por una. Les pedí perdón por tenerlas prisioneras junto a mis miedos y las dejé partir junto al viento atravesando mi ventana. Estuvimos en paz por primera vez en muchos años. También les prometí que tendría más cuidado al volver a encontrarme con ellas, y les aseguré que tendríamos una cita pronto para crear una historia juntos. Señoras, qué placer haberlas escuchado. Mientras las siento al escuchar sus voces, yo voy escribiendo cositas. Quiero hacer como una recopilación y hacer una reflexión muy personal para que compartamos. Yo siento que en estos 5 textos iniciamos y finalizamos. No sé si a propósito, o sea, si ustedes lo tenían a propósito dentro de su escritura, pero con una exaltación, con un reconocimiento, como un hacer honor a nuestros orígenes, a ese origen de donde estamos, Ecuador, Colombia, México, o sea, todos nosotros en Latinoamérica, esos ancestros, y de una u otra manera están ahí. Miren el cuento inicial y el cuento final, esa relación del hombre con la naturaleza. Crisa al final nos exalta la permanencia y el estar vivo de esos espíritus ancestrales que no se ven como en el día a día, pero que están ahí, además siguen vivos en la naturaleza, que es con la que nos conecta. Y en su cuento, Ana hace una comparación también con la naturaleza. Entonces habla de la hiedra, del laurel, la lavanda, y al final lo que hace es recoger ese origen de cómo su abuela con las hierbas cuidaba el corazón. Entonces me pareció súper bonito, no lo tenía como presente cuando organizamos como el orden, y ahorita es maravilloso. Y entonces aquí estamos, y aquí estamos parados porque estamos recogiendo eso que ustedes ancestros nos entregaron, y estamos recogiendo esas cosas bonitas, eso que nos alimenta, que hace que nuestro espíritu crezca. Entonces es como si estas letras, como si ese impulso de ustedes fuera una provocación y un mensaje para decir, miren que podemos romper los oscuros que a veces nos llenan, y podemos encontrar en las letras cierto remanso, sin olvidar la crudeza, por ejemplo, de Ropa Limpia. Vajilla es fuerte. A mí me encanta porque pues estamos hablando las tazas, los cubiertos, los platos, esa comparación de el plato favorito y los hijos con los papás, me encantó. Yo no quiero hablar de cada una en especial, pero en el tiempo que nos queda sí quisiera recoger algo. Crisa, voy a robarte tus palabras cuando decías al principio que escribías como en momentos de vacío y de cumbre, y ahorita que nos decías que hay muchas coincidencias en esta lectura y muchos gritos vestidos de palabras. Entonces yo quisiera hacerles 2 preguntas como para generar la reflexión y que cada una nos contara, a quienes las estamos escuchando y disfrutando de ustedes, y es,
¿de dónde surge? ¿Por qué o para qué surge esa escritura? Y en particular estos textos, y en qué momento, por qué, para qué deciden, lo voy a presentar a la convocatoria. Cuando tú escribes de forma regular, yo también tengo un diario desde que me conozco, pues puede haber cosas que a veces son muy buenas, otras que no, a veces dices esto está maravilloso, este no, cosas que te atreves a compartir, pero ¿cuál es ese punto en que dice, wow, yo esto lo escribí por esto, para esto, y lo quiero compartir, ¿por qué lo presento a la convocatoria? Esa es como la primera parte. Y la segunda, retomando el cuento de Ana, el peso descomunal de esas hojas que inicialmente no son aprobadas por los jurados de la novela y esa semilla oculta que reconoce al estar en sus ancestros y entonces como yo sí tengo una potencialidad ahí y está siempre, pero ¿qué pasa cuando yo en una convocatoria, me presento a una convocatoria y un jurado me descarta? Yo no me he presentado a muchas convocatorias y no sé de espacios que le hagan retroalimentación a uno, además porque creo que es muy difícil por la cantidad de textos que se presentan. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ahorita están felices, fueron elegidas entre más de 300 obras que llegaron y era un grupo muy reducido, pero quizás también les ha pasado que se presentan a una convocatoria y no siempre. Entonces, ¿qué hacer con ese peso descomunal de eso que vamos a ir a guardar en un cajón porque alguien nos dijo que no funcionaba y que quizás deje esa semillita que tenemos allá dormida? Me encantaría escucharlas a partir de estas dos ideas. Quien quiera empezar. Bueno, empiezo. Esta crónica para mí es una crónica. Nace de esa experiencia, ¿no? De ese viaje justamente a la Argentina, donde me encuentro con el frío europeo. O sea, yo descubro la Argentina, pero con esa frialdad europea y me da la misma sensación que me da cuando entro a una iglesia, exactamente como lo mismo, ¿no? Y ahí es que nace Muerte y no muerte. Ahora, ¿por qué escribo? Yo creo que es como para librarme de ese dolor, y para, no creo que es una cosa que está ya, está muy clara para que uno voy a escribir para esto, no está claro, o sea, simplemente uno escribe. Ahora después, cuando uno reflexiona para qué escribo, pues yo creo que uno escribe para liberarse, o sea, es un acto de liberación, pero a su vez es un acto de reivindicación en mi caso. O sea, yo soy muy de estar, de sentir las injusticias y de querer hacer algo por transformarlas, y bueno, en ese camino siempre en mis crónicas surge eso, surge la denuncia, surge la crítica social, eso por un lado. Y por otro, esto de ofrecer los textos. O sea, yo creo que esto que uno escribe es también como un acto de ofrecer, no al jurado, ni que ganen premios, ni nada, sino que es como ofrecerlo a un público, a unos lectores, a unas audiencias, a unos amigos, a una familia, a unos hijos, que en algún momento lo van a leer, ¿no? Entonces es como ese acto que uno hace con la tierra cuando uno va y le pone unas frutitas para que ella también se alimente. Creo que un poquito los textos vienen a hacer eso, poner un poquito de nosotros para que otros se alimenten también. Mil gracias, Crisa, por esas palabras. Qué bonita reflexión. Chicas, ¿quién quiere continuar? Bueno, me gustaría, Mico, comentar que la primera pregunta, el título a mí de la convocatoria me gustó muchísimo, el título de Raíces a una voz, fue como muy evocador para mí y yo soy muy visual. Entonces, este cuento de Cita Pendiente lo escribí pensando en la convocatoria, pensando en las raíces, pensando en todas las connotaciones que pueden tener. Y como era justamente una convocatoria y
y desde luego también sé lo que se siente en ambos lados, el mandarlo con toda la ilusión y no quedar, creí que era pues como una oportunidad que podía coincidir con esta imagen que me llamaba de raíces a una voz. Y bueno, por otro lado, yo escribo por salud mental, digo yo soy una persona muy sensible, extremadamente sensible, entonces todo lo que veo, me sucede, escucho, leo, me afecta de cierta manera, ¿no? Más o menos, y todo ello tengo, pues como todas nosotras, una opinión al respecto, y creo que la opinión de todo el mundo es muy valiosa, y hay que aprovechar ese canal para sacar lo que estamos pensando de situaciones, de sentimientos, buenos o malos, o ambos. Entonces, bueno, pues yo invito a toda la gente a que se exprese, no necesariamente tiene que ser de manera escrita, pintura, fotografía, hay muchísimas maneras en el arte para expresar todo lo que traemos cargando. Entonces yo escribo básicamente por salud mental, me encanta escribir, tengo ya unos 13 años escribiendo, ya de manera pues más asidua, vamos a decir, y participar en los concursos creo que es algo muy valioso porque lo retroalimentan a uno muchísimo. Desde luego es muy bonito estar seleccionado, ganar, pero cuando no sucede es algo que yo creo que también es un proceso válido de duelo, de tristeza, pero que tiene uno que darse como cierto tiempo de, bueno, ok, no era el momento, el texto, en fin, hay muchísimos factores que juegan para que una persona no quede seleccionada. Y hay que volverlo a intentar. A mí me encanta volverlo a intentar y mandar. Tengo un amigo escritor español que tiene muchísimos reconocimientos, de una manera exagerada. Y en alguna entrevista que le hice, le pregunté eso, oye, ¿cómo has ganado más de cientos de premios? Y me dice, bueno, si tú ves que he ganado 100 premios, es porque he participado en miles de concursos. El secreto es seguirlo intentando. Entonces, bueno, eso es lo que quería contribuir. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Ana. Alicia quería conversar también, ¿cierto? Sí, bueno, partiendo de mi cuento, que justamente platicábamos al principio, ¿no? Que trata un tema de abuso psicológico específicamente. Para mí es un tema muy sensible. Tengo personas cercanas a mí que han pasado por ese tipo de relaciones, ¿no? De abuso psicológico, que lamentablemente pues es algo bastante común. Creo que a raíz de la pandemia me parece que se pudo visibilizar un poquito más. Me da mucho gusto ver que ahora en redes hay mucha más información y mucha gente, pues ahora sí que más alerta, ¿no? Ante este tipo de situaciones que podemos ver de pronto, ¿no? Y detectar y salirnos a tiempo o al menos tenerlo como en la mira, ¿no? Y en este cuento, pues yo retrato un poco esto, ¿no? Una relación de abuso psicológico partiendo como que de esta idea, ¿no? Del monstruo que se oculta como una persona encantadora. Y pues al final, como pudimos ver, ¿no? Que la protagonista lo encara y es como hasta un lado, ¿no? O sea, ya sé que eres. Así que bueno, para mí creo que el género que más me gusta es el fantástico y es a través de ese del que expreso muchas cosas. Y justamente para mí escribir es una forma de expresión, así como quizá muchas personas salen a correr, ¿no? Para liberarse, otras practican box, otras pintan, yo escribo. Es una forma para mí de, como decían, ¿no? De sacar todo lo que llevamos dentro, ya sean cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿no? Liberarse un poco. Y, ¿por qué no? De paso, contar historias. Y bueno, básicamente eso. En cuanto a la convocatoria, pues justamente fue a través de mi novio. Él hace 2 años participó, él también es escritor y fue quien me ha impulsado, ¿no? A que yo escriba, y que le mando saludos, Mejía. Él me ha impulsado, ¿no? A que yo siga escribiendo, que me siga expresando, y fue que me dijo, aquí está una convocatoria, anímate a concursar, porque yo hace muchos años concursé en una que era literaria, ¿no? Aquí en Yucatán, era un concurso literario y un concurso creo como de proyecto,
Entonces sí quedé y de hecho tengo un libro de poesía, pero eso fue hace muchos años y yo siento que aún estaba como muy joven y no había llevado yo quizá una formación. Soy comunicóloga y toda mi vida he escrito, pero quizá nunca había tenido ese acompañamiento, tal vez de estar en un taller, de tallerear los textos. Y fue hasta el año pasado que yo dije, ¿por qué nunca lo he hecho, no? Y entré a un taller de un espacio cultural que se llama Palabrerías, tomé un taller de cuento, ahorita estoy en uno de novela, pero ahí fue donde yo reforcé mucho, ¿no? Y obtuve muchas más herramientas. Y este cuento yo ya lo tenía, que de hecho lo escribí para mí, pero dije, ¿por qué no? Entonces, me sirvieron mucho estas bases para poder mejorarlo y compartirlo para este concurso, ¿no? Y bueno, quedé. Estoy muy contenta al respecto. Qué maravilla, mil gracias. Además es fabuloso y ya luego te contaré después de otras interpretaciones. Desafortunadamente pues no tenemos mucho tiempo. Carmita, querías hablar y luego cerramos con Laura porque tenemos que ser respetuosos de los tiempos establecidos. Sí, bueno, pues en mi caso, Vajilla surgió como, pues ahora sí que un análisis que estaba haciendo respecto a las relaciones que estaba teniendo en ese momento y a la angustia que sentía con respecto a estas relaciones. Lo primero que surgió fue tazas, ¿no? Esta cuestión que hace como una metáfora con respecto a las amistades que a lo mejor no son tan recíprocas, ¿no? Y esa fue como la primera taza que rompí, por así decirlo, ¿no? Luego ya profundizando un poco más, pues llegó pues los platos, ¿no? Hablando de las relaciones familiares que a veces son tan complejas, ¿no? Las cuestiones de hermanos, hermanas, mamá, papá, eso es como bien complicado, ¿no? Entonces, pues también surgieron estas cuestiones y cubiertos fue lo último que fue surgiendo, que tiene que ver con la relación que tengo conmigo misma, ¿no? O sea, cómo te ves a ti misma, cómo cultivas también esta relación que tienes contigo misma. Entonces, es curioso porque ahorita que escuchaba a Alicia, ¿no? También eh, este texto de tazas, ¿no? Surgió también a partir de un taller, que ahí le mando saludos a mis amigos del archipiélago, ¿no? Que de hecho por ellos, por ellas me enteré de la convocatoria también, ¿no? O sea, como a veces, o antes yo creía que la escritura era una cuestión como muy en solitario y creo que poco a poco con los años me he dado cuenta que es una cuestión colectiva y que conforme más colectiva se haga, pues se vuelve muchísimo más rico, ¿no? Entonces, estos espacios como para tallerear, para poder hablar de los textos que estamos haciendo, de las vivencias que estamos atravesando, creo que son sumamente importantes, ¿no? Y la otra parte, ¿no? Hablando como de como la decisión de dar a conocer tus textos, creo que para mí ha sido también una parte de irme asumiendo poco a poco como escritora, ¿no? O sea, como realmente, aunque yo no sea escritora de formación, mirar esta parte de decir, bueno, pero lo que yo hago es importante, ¿no? Quiero encontrar mi propia voz y quiero que esa voz resuene en otras personas, ¿no? Y vale la pena como hacer llegar este mensaje que yo tengo, porque como decían ahí las compañeras, probablemente haya alguien que pueda aceptar este mensaje y que inclusive necesite leerlo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Yo sí, hay una frase que a mí me gusta mucho y que me ayuda un poco como en esta cuestión de cuando una no queda en las convocatorias y me hacía como mucho sentido esto que decía Ana, ¿no? De su amigo que decía, bueno, tuve 100 premios, pues yo participé 1000 veces, no creo que eso es algo muy, muy, muy importante de recordar, pero es una frase que a mí me gusta decirme a mí misma, que es, el esfuerzo también es una victoria, ¿no? Entonces, seguirnos esforzando también forma parte de esta cuestión de formarnos y de también pues volvernos resilientes ante todo esto que vamos pues atravesando. Muchas gracias. Mil gracias, Carmita, bastante enriquecedor. Nos quedan 5 minutos para respetar pues el tiempo. De pronto nos vamos un tricitito más, Laura, pues porque obviamente queremos escucharte y saber qué opinas respecto a estas reflexiones o a estas ideas que les manifesté al principio.
Claro, pues realmente creo que yo concuerdo con muchas de ellas. Realmente escribimos porque nos gusta, porque es un modo de catarsis, porque es incluso nuestra terapia. De hecho, yo soy de profesión creadora literaria, por lo tanto es parte de lo que viene desde mi ser. Entonces yo escribo ya no tanto como cuando era estudiante, pero ya estoy tratando de volver a escribir. De hecho, este poema que ganó aquí en Raíces a una voz, lo escribí después de haber tenido como un duelo bastante fuerte y bueno, pues era mi modo de desangrar, ¿no? De terminar de llorar lo que tenía que sacar y pues al final del día salió ese texto. Ese poema tiene aproximadamente como un año y lo fui tallereando una y otra vez, igual con amigos, igual lo compartía, me daban opiniones y demás, y a final de cuentas, pues este es el texto un tanto ya más pulido. Realmente a la convocatoria yo entré una vez que pues me apareció en Facebook. No he tenido como compañeros que hayan entrado a la convocatoria. De repente cuando te metes a grupos o te metes a actividades y demás que pues tienen que ver con la literatura, pues te aparecen o te comparten estas convocatorias y pues nada, así surgió pues el que yo me metiera a la convocatoria. Dije pues, ¿por qué no? No es la primera vez que participo en una convocatoria, he participado muchas veces, en unas he quedado, en otras no he quedado, han sido justo las más por las. O sea, hay que participar, hay que escribir, hay que profesionalizarnos porque, bueno, podemos tener las ganas de escribir, pero si queremos que alguien más nos lea, pues sí, hay que tallerearlos, hay que compartirlos, porque siempre vamos a tener como las opiniones críticas. Se nos fue Laura. Chicas, me siento profundamente honrada de haber compartido este espacio con ustedes. Voy a volver a retomar unas palabras de Crisa. Gracias por ofrecernos los textos, por ofrecerlos como los frutos a la tierra, como ese alimento, como ese prepararnos y abonarnos para lo que va a crecer. Escribirlos, compartir un pedacito de ustedes, hacerlo público, dejar que sea de ustedes y entregárnoslo a nosotros, a los lectores, y además leerlo en voz alta. Yo soy una convencida que leer en voz alta es un acto de amor profundo, es un llegar al alma, una comunión, así que infinitas gracias, muchísimas gracias al encuentro, a Caro Toro desde el comité organizador por haberme invitado, gracias infinitas a ustedes por la disposición, por este espacio. Yo les confieso que me encantaría quedarme muchísimo tiempo conversando y con cada una y preguntarles, y creo que esa es una de las magias de la literatura y de los textos bien hechos, que pueden ser muy cortos o muy largos, pero cuando nos generan reflexiones y nos dejan con ganas de conversar con quien escribió, de conversar con ese texto, de preguntarnos cosas, o simplemente de quedarnos callados y sentirlo, que creo que me pasó con ustedes. Gracias, me encanta que sean mujeres, sin llegar a asuntos de feminismo, pero qué rico que las mujeres nos atrevamos a escribir y a mostrar que lo hacemos además, porque seguramente muchas escribimos y escribimos mucho, pero no nos atrevemos a mostrar. Entonces, qué rico, y ojalá quienes nos vean y quienes nos escuchen hoy, después, digan, ellas pueden, ellas lo hicieron, entonces nosotros también. Que ustedes sean un ejemplo, y así como esa semillita de la abuela, de la que nos contaba Ana, que a ustedes la sacaron, la realimentaron desde ese corazón donde estaba, que muchos nos atrevamos a alimentar esa semillita y hacer que crezca un bosque literario que estoy convencida nos va a ayudar a transformar el mundo. Pues quizás no va a ser un mundo ideal, pero seguramente sí vamos a hacer algún aporte. Mil y mil gracias por este espacio.
Gracias a ti. Gracias. Gracias, Caro. Gracias a Filipe. Gracias, Que estén Filipe. muy bien. Sí, un abracito por ahí a todo México. Qué maravilla desde Ecuador. Bueno, yo la verdad debo confesarles que no sé cómo cerramos. Esto está como una de esas propagandas que hay, que es una niña que está transmitiendo desde hace un montón de años. Entonces, no sé si... muy bien. Ya está aquí Janet Controles. Entonces, ella nos dice que digamos adiós. Gracias a todos por quienes estuvieron con nosotros en este Adiós, momento, gracias. por quienes nos van a ver después. Gracias, adiós. Buenas noches.